Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Les saludo y les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor Jesús, que es ese amor ágape, que es ese amor que nunca deja de ser. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, en el día de hoy damos gracias a Dios que la mesa está servida y que hoy hemos de estar rememorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, y que siendo dignos de participar de esa mesa, sentados a su mesa, vamos a comer verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Hermano querido y hermana querida, llegado el momento para compartir de las Sagradas Escrituras, quiero invitarles a que abramos juntos la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a continuar con este tema que de alguna manera nos introdujo el Espíritu Santo, que es el tema del valor que tiene la doctrina y cómo esto será en las evidencias de la iglesia verdadera del tiempo final. Amén. Así entonces, hermanos, si tiene su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, y dice así la Sagrada Escritura. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos es dada traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Mi ruego y mi oración es que al momento de exponer el texto bíblico, tu palabra sea clara, comprensible a todo tu pueblo, Señor, que tú has convocado en torno a esta enseñanza, para que mediante la enseñanza seamos edificados y fortalecidos en el hombre interior, de modo que podamos extendernos hacia adelante, hacia la meta de este supremo llamamiento, para alcanzar todo aquello por lo cual tú nos has tomado y nos has llamado en este tiempo con este llamamiento santo. Dándote gracias, dejando todo en tus manos y creyendo en la guía y en la dirección por medio del Espíritu Santo, y que no hay nada que sea dicho o hecho, Señor, sin esa guía. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, ¿cuánto valor tiene cuando nosotros
salimos adelante a compartir la palabra de Dios, buscar esa guía del Espíritu Santo. Y les aseguro que hablar estos temas a veces es algo que me resisto a hablar, sobre todo porque me gustaría poder compartir como otros hermanos por ahí un mensaje más simple, más sencillo. Pues cuando escucho a hermanos que predican con esa sencillez y que hablan la palabra de Dios y que no necesitan exponer con muchos textos bíblicos o con mucha elocuencia para compartir la fe, sino que de una manera sencilla comparten la fe y produce eso un efecto en aquel que oye con fe, ¿no es cierto? Deseo verdaderamente muchas veces ser de esa estatura, ser de ese calibre, ser de esa medida. Y a veces me resisto a compartir con muchos textos bíblicos o hablar de temas que por ahí para la gente simple o la gente sencilla que viene queriendo escuchar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, muchas veces lo confronta y lo lleva a la reflexión. Pero cada uno de nosotros ministramos según el don que nos ha sido dado y por la actividad propia. Amén. A veces me gustaría hablar como otros pastores, como otros predicadores. Me acuerdo cuando el pastor, el fundador de la Misión Buenas Nuevas, compartió un mensaje que tan solo dijo Dios sea la luz y la luz fue. Y cómo esa palabra tuvo cabida en mi corazón y pudo bendecirme con un texto muy simple. Dijo Dios sea la luz y la luz fue, ¿no? O con otras enseñanzas que verdaderamente han bendecido y han edificado, y de una manera sencilla, no compartiendo en profundidad, no porque no tenga profundidad, sino porque Dios le dio esa gracia de poder anunciar el Evangelio de una manera sencilla, ¿amén? Y a veces anhelo y deseo. Pero, como les decía, cada uno de acuerdo a la actividad propia, y tal vez yo deseaba compartir las bodas de Canaán, deseaba compartir el ciego al costado del camino, pasajes bíblicos que nos hablan de ese toque de gracia, de ese toque de bendición del Señor Jesucristo y cómo personas fueron bendecidas, y no temas que tengan que ver con doctrina, que tengan que ver con lo escatológico, que tengan que ver por ahí con otros temas que uno piensa, o yo pienso, ¿no? ¿Querrán esto escuchar los hermanos? ¿Será esto lo que verdaderamente les edifica? Pero cuando voy a buscar la guía de Dios, cuando voy a buscar la guía del Espíritu Santo, no puedo hablar otra cosa que la que Dios pone en mi corazón. Y bendijo mi vida poder estudiar con ustedes la carta a los romanos, ya que mediante el estudio de la carta a los romanos, mediante el estudio sistemático así de la palabra de Dios, uno muchas veces aprende cosas. A veces piensan los hermanos que yo estoy aquí enseñando, pero les aseguro que muchas veces estoy aprendiendo juntamente con ustedes, porque actúa el don y actúa la gracia, y eso es de Dios, no es de uno, no es que uno tiene una capacidad superior a otro, sino que es la gracia de Dios y es la capacidad que Dios da y actúa, y juntamente con ustedes soy edificado y soy fortalecido. Y si no fuera así, les puedo asegurar que sería muy difícil llevar una vida de creencia y llevar el ministerio de pastor, amén, porque uno necesita oír la palabra de Dios. Pero resulta que muchas veces, más son las veces que uno se encuentra compartiendo que las que se encuentra escuchando. No sé si me entienden. En la semana son más las veces que me encuentro de este otro lado que de ese lado sentado. Por eso valoro mucho también cuando los hermanos comparten su testimonio, comparten la fe, o cuando el hermano que preside la reunión antes de llegar el mensaje de la palabra lo hace con toda solicitud, compartiendo por ahí un texto bíblico, una experiencia, un testimonio, porque de todo eso también soy edificado, amén.
de todo eso soy edificado, porque el culto no comienza cuando abrimos la Biblia, sino comienza cuando se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí comienza el culto a Dios, amén. Y ahí es donde la promesa que es viva, que es real, tiene cumplimiento. El Señor está en medio nuestro haciendo su obra entre nosotros. Por eso cada oración, cada testimonio, cada alabanza, cada texto bíblico que se comparte, cuán valioso es cuando esto viene por la guía del Espíritu Santo y creemos y confiamos que esa guía está. Amén. Porque oramos y pedimos siempre que el Señor nos guíe, nos dirija y que no nos permita hablar de nosotros mismos, sino lo que es para la edificación de la iglesia. Así que me ha bendecido mucho, y una de las cosas que me bendijo es poder recordar el valor que tienen las últimas enseñanzas. Y cómo el apóstol Pablo le recordaba a la iglesia de Roma el valor que tenía de perseverar en la doctrina que de él habían recibido y que por medio de los apóstoles y de los siervos que habían sido enviados por el Señor habían recibido. El valor que tenía y que no permitieran divisiones en contra de la doctrina, allí en el capítulo 16. Y eso nos lleva a meditar que muchas congregaciones se separan a veces, pero no por una cuestión de doctrina, sino por una cuestión de opinión, de parecer. Y eso a veces no es tan gravoso como cuando la iglesia se divide en doctrinas. Es más, la mayoría de las denominaciones pseudo-cristianas nacieron de la división doctrinal. La mayoría de las religiones pseudo-cristianas, el catolicismo, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová y tantas filosofías o logias como la ciencia cristiana y tantas filosofías o logias o religiones nacieron de una división doctrinal. Y eso comenzó desde el primer siglo. Es más, en el capítulo 15, aquí el apóstol Pablo comienza a hablar sobre el valor que tenía que ellos retuvieran las palabras que habían recibido, en las cuales habían sido enseñados. Y les dice, estas son las palabras que nosotros le hemos compartido, que por mi boca han recibido, que Cristo Jesús vino que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque ya desde los comienzos se había comenzado a predicar que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección de los muertos, la fe que nosotros profesamos es vana, y nosotros somos hallados como testigos falsos, porque hemos testificado que primeramente Cristo se apareció a Cefas, quien es Pedro, después se apareció a los 12 apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ellos testificaban de la resurrección de Jesucristo. Y para nosotros que profesamos esta fe y que predicamos el Evangelio, tiene tanto valor la muerte del Señor como la resurrección de Cristo. Porque cuando Cristo murió para que con su sangre fueran cubiertos nuestros pecados. Pero cuando Cristo resucitó para nuestra justificación. Lo cual no tiene que ver solamente con el perdón de los pecados. Por eso nosotros hablábamos en el día de ayer que si Cristo hubiera venido solamente para limpiar los pecados, entonces le hubiera bastado descender en el día de Pascua, en el día de la gran expiación, y allí de entregar su vida en el madero, derramando su sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad, y mediante su sangre reconciliar con Dios todas las cosas. Pero él nació siendo judío, vivió siendo judío.
no vino para incumplir la ley, sino para cumplir la ley, y el fin de la ley es Cristo. Vivió en obediencia a Dios en todo y hasta muerte y muerte de cruz. O sea que vivió una vida de santidad, vivió una vida de justicia. ¿Para qué? Para que así como hemos sido salvos por gracia, también lo seamos justificados por gracia, como lo anuncia la palabra de Dios. Y que en el día de ayer nosotros lo hemos estado compartiendo allí en la carta de Tito que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo en el capítulo 3, siendo justificados por gracia. La palabra justificado significa hallado justo. Y esto no por nuestros méritos. Por eso el ser justo no es por mérito de uno, como si por nuestras propias obras pudiéramos llegar a esa estatura o a ese estado o a esa posición, sino que es por gracia, es un don inmerecido, un regalo de Dios que Dios nos da mediante el creer en el Señor Jesucristo. Porque no solo con su sangre cubrió nuestros pecados, sino que al darnos de su vida y al hacernos participantes de su vida, somos hallados en Cristo, como justos hijos de Dios. Y este es el evangelio que se predica. Y si alguno viniere con otro evangelio, al tal no lo recibáis, ni le digáis bienvenido en vuestras casas, dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque os hacéis participantes de sus malas obras. Y el apóstol Pablo, como le escribe a los Gálatas, qué maravillado estoy de que tan prontamente os hayáis apartado del evangelio de Jesucristo. Y no que haya otro, sino que algunos quieren perturbar predicando otro evangelio. O sea, no es que hay otro evangelio, sino que hay quienes por un ánimo propio, por una voluntad propia, porque no pueden decir que Dios los ha enviado, aunque muestren tener celo de Dios. Hay gente que yo la he visto moverse de un lugar a otro para enseñar doctrinas, para compartir enseñanza, y uno los ve que se mueven con un celo. Si no, basta con mirar muchas veces entre semana, cuando las camionetas y van bajando de a dos con la talacha, o basta ver a esos jóvenes que vienen de otra cultura, de otro país, y viajan a tal vez a otro país, el cual no es el suyo propio, dejando sus bienes, dejando su familia, para hacer una labor espiritual supuestamente. Y vemos y decimos, ¿qué le moviliza? Es más, hay cosas que ya hasta parecen absurdas, pero que uno se pregunta, ¿qué es lo que los moviliza? Los días pasados tuve que ir a atenderme al hospital, y estaba ahí con mi esposa esperando ser atendido, y de repente veo llegar a un hombre ya de edad con un bolso tipo mochila colgándole y con una estatua de gran peso colgada en su mochila, y con varias estampitas, y otra joven de unos años, ya una señora, podría decirse, o que estaba con varias estampitas y con varios libros de rezo, entregando y ofreciendo a la gente. Y uno dice, ¿qué es lo que los moviliza? ¿Por qué? Porque nosotros miramos que esas enseñanzas no proceden, no tienen que ver con el Evangelio. Es más, hay un solo mediador entre Dios y entre el Padre, Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios el Padre, entre nosotros y Dios y el Padre. Uno es el camino, uno es la verdad y la vida. Es más, cuando en las bodas de Canaán, María, quien fue escogida por Dios para traer a este mundo al Señor Jesucristo, le dijo a los siervos, hagan todo lo que Él dice. Sin embargo, se le tiene como intercesora.
por las almas. Cuando hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, no es que hay otro evangelio, sino que hay quienes perturban. Y esa palabra es como una palabra fuerte, ¿no es cierto? Porque cuando uno mira a otra persona perturbar, cuando vemos a un niño tranquilo y viene el otro niño a perturbarlo, no nos complace eso, ¿no? Lo miramos y decimos, ¿dónde estarán los papás de esos niños que vienen a perturbar a este niño? O cuando un grupo perturba a otro joven, siempre la perturbación no es algo que trae una complacencia, siempre la perturbación no es algo que trae una satisfacción, sino todo lo contrario, despierta el enojo, despierta el menosprecio de los demás hacia las personas que perturban. Sin embargo, por causa de la ignorancia y porque está puesto el velo de la incredulidad, ¿cuántas personas salen a perturbar y cuántas personas son perturbadas por falsas doctrinas y ni cuenta se dan? ¿No es cierto? Ni cuenta se dan. Que salen a perturbar a otros con falsas enseñanzas. ¿Y cuántas personas son perturbadas y ni cuenta se dan de que están siendo perturbadas? Es más, cuando nosotros compartíamos días pasados acerca de este texto, que cualquiera que viniere con otra doctrina, al tal no le das bienvenido ni le recibáis para no ser participante de sus malas obras, eso no nos excluye del intercambio, de que nosotros podamos tener un tiempo por ahí para escucharle, pero con la comisión de que después nos dé la oportunidad de que así como le escuchamos, también nosotros podamos compartirle. Y si tenemos puesta la coraza de la justicia y el yelmo de la salvación, entonces no seremos movidos fácilmente de nuestra manera de pensar y puede que hagamos volver a alguno del error, lo cual para nosotros es una gran victoria. Amén. Amén. Pero si yo no estoy entendiendo qué es ponerme la coraza de la justicia, si yo no estoy entendiendo qué es llevar el yelmo de la salvación, porque no entiendo que he sido salvo por gracia mediante la fe, si no entiendo que la justicia de la cual gozo, por la cual me puedo acercar con confianza delante de Dios, no es por mis propios méritos, sino por los méritos de un hombre que se llamó Jesús y que vivió entre los hombres una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida agradable a Dios, por el cual se escuchó la voz divina que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. No hay otro de quien Dios haya dado testimonio. Es más, el apóstol Pedro, cuando habla también de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los que vendrían en los postreros tiempos, dice, nosotros hemos sido testigos de esa voz de la cual dio testimonio diciendo que Él era el Hijo amado, señalándolo al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es ponerse la coraza de la justicia, sino creer que hoy yo soy justo no por lo que he hecho, ni por lo que vaya a ser, o lo que haya dejado de hacer, sino por los méritos de Cristo, no que soy salvo por obra que yo hubiera hecho o por mérito propio, sino por medio de la fe, para que sea por gracia, a fin de que no me pueda jactar delante de Dios, que lo he recibido por el creer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, la palabra del Evangelio, que tiene que ver con la sana doctrina, que tiene que ver con el anuncio de la iglesia primitiva, ¿qué es lo que dice? Estas son las palabras que habéis oído primeramente y que habéis recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Por eso cuando Jesús se encontró con los discípulos que iban camino de Emaús, ¿qué es lo que hizo? Para dar testimonio del Cristo. Porque Él no les dijo, yo soy.
ni les dijo como a María, María, y ella le fueron abiertos los entendimientos y comprendió que era su maestro, por lo que le respondió Raboni, sino que iba caminando con ellos, abriendo las escrituras y mostrándole cómo era necesario que el Cristo padeciera y que luego resucitara. Le mostraba por medio de las escrituras de que era necesario que el Cristo padeciera y que luego resucitara. Y ardía el corazón de ellos mientras oían las escrituras. Mas cuando se sentó a comer con ellos el pan, al partir el pan le fueron abiertos los entendimientos y comprendieron que era Jesús resucitado. Pero cuando volvieron a ver, ya Él no estaba con ellos. Pero ¿qué era lo que compartió para que ellos creyeran? Las escrituras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que compartir para que la gente crea? El Evangelio, las escrituras. Porque el Evangelio se encuentra en las escrituras. Porque el Señor Jesucristo fue llevado conforme a las escrituras. Hablaban acerca de Él. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, compartimos las escrituras. Y cuando compartimos el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no necesitamos, hermano querido, añadirle nada, ni restarle nada al Evangelio, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limitarnos a hablar lo que está escrito. Aunque yo tenga otra opinión, aunque tenga otra idea, aunque tenga otro parecer, aunque tenga otro pensamiento, que yo diga, pero ¿cómo es una locura? ¿Cómo puede ser que yo sea salvo de esa vana manera de vivir diciendo todos los males que he hecho? ¿Cómo puede ser que yo sea un justo hijo de Dios si me miro en mis obras, me miro en mis hechos, me miro en mi naturaleza y no puedo ver otra cosa que un pecador faltante? Pero sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz. Sé que sé la higuera, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sostener? Lo que me parece, lo que pienso, lo que Dios dice en mi corazón. ¿Y qué es lo que tengo que compartir? Lo que está escrito. No necesito añadirle nada, ni agregarle nada, ni contemporizarlo. Muchos han hablado de contemporizar el mensaje y se ha buscado los medios y actualizar, como si necesitáramos actualizarlo a Dios. Cuando Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, no hay sombra ni variación de sombra. No necesitamos hacernos más modernos, ni hacernos más piolas, ni hacernos más aceptables. Necesitamos compartir las escrituras. Necesitamos predicar el Evangelio, porque a Dios le ha placido salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Y no es que hay otro Evangelio. Cuando se predica otro Evangelio, ¿sabe quiénes son? Los que perturban. Cuando alguien se sale de lo que está escrito, se aparta de lo que la Escritura dice, se aparta de lo que fue enseñado por el Señor, se aparta de lo que fue enseñado por los apóstoles, ¿sabe lo que hace? Perturbar. Y una persona que perturba, ¿sabe qué hace? En vez de traer una edificación, trae un conflicto. Hoy la hermana citaba un pasaje de Nehemías cuando estaban edificando el templo. Los muros, estaban edificando los muros. ¿Qué decían los dichos? Por donde quieran que esté les caeremos. ¿Qué cree que buscaban hacer con esos dichos? Perturbarlos, hacerlos cesar de la obra. Hacerlos cesar de la obra. Entonces, una persona que perturba, ¿qué es lo que busca? Hacer cesar la obra. Por eso es que el diablo es un ladrón. Viene a querer robar y es un traficante de almas. Por eso hay tantas religiones en el mundo.
A él no le interesa sino el alma del individuo, que no se salve. No le importa otra cosa sino que no se salve, que vaya a la condenación. Es un traficante de almas. Él quiere llevar las almas a la condenación eterna. Por eso usted va a ver tantas religiones que proliferan y proliferan, y uno dice, ¿qué es lo que los moviliza? Si ahondamos y profundizamos, le puedo decir dónde está la raíz. ¿Sabe dónde? En el diablo mismo. En el diablo mismo, que es el que produce la motivación para que personas que están perturbando el Evangelio de Cristo salgan a anunciar otro Evangelio como si hubiera otro, cuando no lo hay. Eso es lo que los moviliza. Porque recién decíamos, ¿qué puede movilizar a una persona a dejar sus quehaceres, a abandonar sus horas de trabajo, su hora de confort, su comodidad, a salir a hacer una tarea y muchas veces al rayo del sol, como lo hemos visto? Hoy por hoy con un carrito y como parece una librería, allí, ¿qué es lo que los moviliza? Y no están un ratito, están horas laborales a veces. Que si no tiene trabajo remunerado, tal vez tenga trabajo en su casa, pero está ahí, ese varón está ahí, esa mujer, cumpliendo un horario, haciendo una tarea. ¿Qué es lo que lo moviliza? Si ahondamos en realidad, lo que lo moviliza es el mismo diablo. ¿Y qué es lo que muchas veces sale a contrarrestar y a frenar a la iglesia por hacer el trabajo de Dios? El mismo diablo. Por eso, hermano querido y hermana querida, según fuimos aprobados, se nos confió el Evangelio. ¿Cuándo se nos aprobó? Cuando creímos a la palabra de Dios. Cuando, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, la hemos creído y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello manifiesta que somos la posesión adquirida por Dios, que escogió y selló lo que Él quería tomar para sí mismo. Y si usted ha creído a la palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación, fue sellado con el Espíritu Santo, mostrando delante de los ángeles, delante de la muerte, delante del diablo y delante de todo, que usted es la posesión adquirida por Dios, para alabanza de su nombre. Para alabanza de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, según fuimos aprobados, habiendo escogido Dios y habiéndonos apartado de este mundo, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nos llamó ¿para qué? Para anunciar las virtudes de Él. No las virtudes de una congregación, de una denominación, no las virtudes de un pastor, las virtudes de Él, de aquel que nos llamó, de Jesucristo. Por eso es que es tan importante cuando se anuncia el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio no es un evangelio de obras, es un evangelio de gracia. No es un evangelio de obras, no es que yo debo de obrar. Es más, toda mi obra es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Yo debo de creer, el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando hablamos del evangelio, hermano, estamos hablando de esto, de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para nuestra justificación, para que seamos hallados justos hijos de Dios, para que tengamos acceso con confianza. Y todo esto vino a ser por medio de la fe, para que sea por gracia, por el hecho de creer. No nos dio el hacer algo, nos dio creer solamente y recibir. Nos dio el creer y solamente el recibir. Por eso que, aunque a veces, hermano, uno dice, ¿por qué la necesidad siempre de recordar estas mismas cosas? ¿Por qué la necesidad siempre de hablar de estas cosas? Porque no nos son gravosas, sino que nos son firmes.
para que tengamos un ancla segura en nuestro corazón y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, porque en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos enviados, falsos mensajeros de Dios, pero no les atendáis ni hagáis caso. Y si vienen con otra doctrina que no es la que habéis recibido de nosotros, la cual fue enseñada por el Señor Jesucristo, no le digáis bienvenido, para no ser participante de sus malas obras. Quiere decir, no abras el corazón, no recibas. Tengo un deseo en mi corazón de que prontamente podamos empezar a compartir la carta a los hebreos. Y ayer estaba estudiando el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y mientras estudiaba y meditaba en esos capítulos, veía cuántas cosas maravillosas que nos habla el autor de la carta a los hebreos, en tan solo los primeros capítulos, que son firmes para la iglesia, que son provechosas para las creyentes. Deseoso estoy de que podamos prontamente dar comienzo a ese estudio y que podamos así estudiar juntos, porque creo que una vez más se va a cumplir la palabra de Dios y todos vamos a ser edificados y fortalecidos mediante el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque es por la palabra que es la fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que creo que si compartimos de una manera sencilla, la fe en nosotros se irá desarrollando para la gloria y la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay necesidad de que retengamos las cosas como nos han sido enseñadas. Y esta es la palabra que habéis oído, dice, primeramente, la que habéis recibido, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando queremos ver que el propósito de esa resurrección es para nuestra justificación. Amén. Hasta aquí vamos a meditar en el texto de la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Sin duda que podemos seguir meditando en ella, podemos volver a escucharlo, podemos volver a leerlo y seguramente el Señor seguirá edificando y fortaleciéndonos, pero hasta aquí vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Padre, queremos darte gracias que nos hayas traído en alas de águila, Señor, en lo largo de esta jornada, a través de todo lo que tú has preparado para nosotros, Señor, mediante las oraciones, los testimonios, las alabanzas y a través de la exposición de tu palabra para iluminarnos los ojos de nuestro entendimiento y traernos la comprensión en cuanto al valor que tiene retener las cosas como nos fueron enseñadas, Señor, para no ser movidos fácilmente de la manera de pensar, Señor, y que nosotros debemos pensar no conforme a la opinión de los hombres o el parecer de la gente, sino que debemos pensar conforme a las Escrituras. Por eso, Señor, cuando el apóstol Pablo escribiera a los Corintios, él hacía notar que todo lo que había acontecido ya había estado escrito, dando testimonio que las Escrituras se cumplieron en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hoy nosotros somos participantes de esa gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para la cena del Señor. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,